entendemos que la resiliencia está más asociada a la cotidianidad de la vida y que se construye durante toda la vida y no solamente con algo asociado a la muerte y el desastre, pues ya tenemos un elemento propositivo, ¿sí? Positivo, para entonces empezar a trabajar desde la capacidad y no simplemente desde lo negativo que es la muerte y el desastre. La resiliencia, pues nos han dicho que es una moda, ¿sí? Que se ha puesto de moda, que es un cliché, que es una palabra tecnicista, que es un concepto romántico. Y vemos entonces que la resiliencia no está tan de moda, ¿no? De la resiliencia se habla desde hace muchos años, de hace siglos, desde la época antes de Cristo. El emperador Cicerón antes de Cristo, en la época del emperador Cicerón antes de Cristo se hablaba de resiliencia. Luego por allá, haciendo una revisión, digamos, rápida, podemos decir que se retoma con la revolución industrial del siglo XIX en Inglaterra, ¿sí? Para explicar específicamente la capacidad que tiene un material para deformarse y sin romperse cuando es sometido a una carga. A mitad del siglo XX, entonces la psicología lo adapta, lo adopta y lo toma como un elemento que le va a permitir explicar la resiliencia en los individuos, y está más enfocado a temas relacionados con el trauma, ¿sí? Con la capacidad que tiene para recuperarse, para resistir, etc. La ecología lo toma en los años 70, ¿sí? Y la economía lo asume también como algo que le permite explicar las capacidades que puede tener la economía para absorber las crisis económicas, las crisis financieras en el año 2000. Y desde el riesgo de desastre se asume por allá en el año 2005, después del tsunami del Océano Índico, ¿sí? Entonces, esto nos permite mostrar de que la resiliencia no es algo que aparece de la nada, sino que ha tenido históricamente un uso y un desuso también, porque podemos decir un uso y un desuso, porque las palabras se pueden usar y pueden estar como en esos dos ámbitos. Y muy probablemente estamos usando y adaptando conceptos antiguos, pero que hoy nos permiten tal vez entender algo que no hemos entendido históricamente, que nos permite desde un concepto prestado de la ingeniería a los materiales, entender realidades sociales, políticas, económicas que deben ser resueltas, porque hoy lo que está pasando es que la resiliencia que de alguna forma construimos de manera inconsciente, no creo que de manera consciente frente a esta pandemia, está relacionada precisamente con esas cosas, ese modelo de desarrollo que de alguna manera se evidencia y que devela las vulnerabilidades que hoy tenemos frente al manejo de esta crisis. Entonces, este concepto que se acuña por allá en el año 2005 por Naciones Unidas y que finalmente se le da, se toma como un acuerdo global de más de 187 países en el año 2015 con el marco de Sendai, que es un acuerdo global de reducción del riesgo de desastre, se convierte entonces hoy en una palabra poderosa que nos va a permitir dialogar hoy más que nunca de cómo entonces podemos fortalecer las capacidades. Hoy tenemos que fortalecerlas en crisis para enfrentar esta pandemia, pero como les digo, no nos podemos olvidar de que existen otros problemas que también tienen que ser resueltos y que todavía no se han convertido en crisis como estas. Entonces ahí tenemos la oportunidad de crear la resiliencia y el liderazgo natural que cada uno de nosotros puede tener vocacionalmente en un campo específico puede servir mucho para que empecemos a involucrar la resiliencia como algo que nos pueda ayudar a cambiar la realidad del territorio. Actualmente la resiliencia, cuando uno habla de resiliencia en muchos espacios, esto genera tres tipos de sentimientos. Y es posible que muchos de los que estemos aquí o estemos convencidos de que la resiliencia puede ser un camino, ¿sí? Yo no trato de convencerlos.
simplemente lo que quiero es que ustedes vivan la resiliencia, que cada uno desde su experiencia personal los pueda experimentar, lo pueda vivenciar, lo pueda sentir. Pero sabemos que la resiliencia, ese concepto que se ha puesto de moda, genera en organizaciones, en personas, en instituciones, en comunidades, genera incredulidad, ¿sí? Porque muchos dicen que es una palabra de moda prestada, una cosa que alguien se está inventando para buscar recursos. También puede generar indiferencia, ¿sí? Eso no me importa a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. O también puede generar cambio. Y es sobre eso, sobre esa parte del cambio que nos interesa hablar, ¿sí? Y para los que son incrédulos y todavía son indiferentes, pues vamos a intentar colocar unos argumentos que finalmente puedan tener la posibilidad de reflexionar y que ustedes mismos se convenzan o no se convenzan o sigamos en la lógica eh, con la que venimos. Normalmente nosotros tenemos miedo al cambio, ¿no? Siempre todas las cosas nuevas generan miedo. Hoy estamos viendo esta pandemia y todos tenemos miedo, hay una gran incertidumbre. Por más fuertes que aparentemente uno crea ser, pero hay miedo. Y eso se puede enfrentar solo si se reconoce que hay miedo, primero que todo, se reconoce que hay incertidumbre, pero además de eso, se reconoce que tenemos o queremos o tenemos una actitud de cambiar, de repensarnos la vida, no solamente a nivel individual, sino también a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel eh, de ciudad, de departamento, de municipio, de provincia, de cantón, ¿sí? Dependiendo del lugar donde estén. Lo positivo de esto es que hoy más que nunca o sea, tenemos tres posibilidades. O sea, seguimos con la incredulidad, seguimos siendo indiferentes o cambiamos. Cada uno de nosotros escoge. Hemos visto cómo hoy estamos hablando mucho de resiliencia y estos espacios que hemos creado para llevar la palabra, la resiliencia como una oportunidad para repensarnos, repensar nuestra vida, pero repensar también la relación con nuestro entorno, con nuestro territorio, con nuestra familia, con nuestro país o con nuestro mundo. Vemos que hoy se reconoce que la resiliencia se convierte en un eje fundamental, un eje motriz, en un elemento que puede articular dos temas que históricamente han estado desarticulados, el riesgo y el desarrollo. ¿Sí? El mal desarrollo de un territorio asociado a un mal modelo de desarrollo o un inadecuado modelo de desarrollo, pues termina generando riesgo. Riesgo entendido como la posibilidad que se presenten pérdidas asociadas a la manifestación de unos peligros que pueden ser peligros asociados a fenómenos naturales, socionaturales, antrópicos, tecnológicos o como los que hoy se están manifestando, fenómenos o eventos biológicos, ¿sí? O biosanitarios, que al encontrar condiciones de debilidad en relación con fragilidades y que nos expone a sufrir algún daño, pues finalmente termina convirtiéndose en un potencial desastre. Entonces, podemos decir que desde cualquier campo que usted esté en este momento, del cual maneje, si entendemos la resiliencia como capacidad, desde donde nosotros estemos, cada uno puede aportar a la resiliencia, ya sea desde la salud, ya sea de la educación, ya sea de la gestión del riesgo, ya sea de lo ambiental, ya sea de lo ocupacional, desde cualquier frente que usted esté o trabaje, del cual venga, usted puede aportar la resiliencia. Pero si esa resiliencia se entendía como capacidad, digamos que todos vamos en ese camino. Entonces podemos decir que así como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la resiliencia. Y si ustedes ven todas las políticas internacionales que se han formulado en los últimos 5 años, vemos que la mayoría de políticas, yo diría, en total todas las políticas, tienen algo en común, que es el fortalecimiento de las capacidades de los territorios. Y algo común que tienen todas estas acuerdos globales están enfocados específicamente que el centro son las personas, ¿sí?
El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, que fue el primer acuerdo que se firmó en el 2015, es un acuerdo que los líderes o aquellos que estén en camino a convertirse en un líder de resiliencia tienen que tener en cuenta, tienen que valorar, que es la reducción del riesgo plasmado en un marco global que se llama Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Sendai es una ciudad japonesa donde se firmó este acuerdo, 187 países, donde el propósito fundamental de ese marco de Sendai es la resiliencia, es fortalecer capacidades para que cuando venga una crisis, pues los impactos sean menores, las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas materiales, el número de afectados, la pérdida en la economía, la pérdida en la funcionalidad de los servicios y los ecosistemas, pero también nos invita a fortalecer las capacidades desde la organización, desde las políticas públicas, desde el conocimiento que todos tenemos que tener para enfrentar las crisis, desde las alertas tempranas, desde el compartir también experiencias y generar alianzas estratégicas y cooperación internacional. Pero también por allá los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pues también le apuntan a la resiliencia, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso. Que nadie se quede atrás, es el mensaje de los objetivos de desarrollo sostenible, que tratan de enfrentar la pobreza, tratan de enfrentar el hambre, tratan de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, el alimento, la contaminación, el cuidar los océanos, el hacer infraestructuras resilientes. Fíjense que todos esos acuerdos globales, que son globales, pero que impactan lo local, están buscando una sola cosa, que es fortalecer capacidades desde la salud, desde la alimentación, desde la protección de los ecosistemas, desde el relacionamiento con los seres humanos. Igualmente lo hace los acuerdos de cambio climático, lo hacen otros acuerdos, como los acuerdos humanitarios y la nueva agenda urbana, que es la que nos está diciendo, tenemos que entonces empezar a explorar cómo nos relacionamos mejor los seres humanos con la sociedad misma, pero también con la naturaleza para que este crecimiento urbano, que se estima que al 2050 más del 70% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas, es decir, vamos a tener alrededor de unos, yo diría unos 5.000 millones de personas viviendo en zonas urbanas, necesitando agua, necesitando servicios públicos, necesitando energía, ¿sí? Entonces, la presión sobre el territorio se va a hacer cada vez mayor, nos vamos a vivir más concentrados y la concentración va a generar mayores vulnerabilidades y debilidades. Y muy probablemente esta pandemia que está ocurriendo nos va a llevar a pensar de que tenemos que tal vez desconcentrarnos, porque entre más concentrados pues tenemos mayores focos de infección. Entonces, todos estos elementos me permiten a mí entender que el líder en resiliencia, o el que se esté formando para esto de ser resiliente y ejercer el liderazgo desde una óptica, desde cualquier campo, tiene que tener la claridad de que desde lo que usted haga, desde el campo donde trabaje, todos, queramos o no, estamos aportando a fortalecer capacidades, si trabajamos desde lo positivo y desde lo propositivo. La resiliencia apunta a la construcción de capacidades. Ahí hay un elemento fundamental y el liderazgo, cuando se ejerce en la realidad, lo que finalmente los que hayan estudiado liderazgo, los que estén estudiando liderazgo o los que se estén formando como liderazgo o hayan hecho ya un liderazgo social, desde un liderazgo político, liderazgo institucional, organizacional, lo que uno normalmente ve es que tenemos que construir capacidad. Entonces, la resiliencia apunta a eso, ¿sí? Y por eso un líder se tiene que formar para eso, para promover eso, para motivar eso, para respirar eso, ¿sí? Y la resiliencia es una obra de arte finalmente que se construye, que se teje a mano. Entonces, podemos decir que en la búsqueda de esas capacidades o en esa construcción de resiliencia, la resiliencia pasa de superar una visión de asistido, ¿sí? El asistencialismo siempre lanza salvavidas. Nos lanzan los salvavidas ahora en la pandemia, pero resulta que esos salvavidas a veces van rotos, porque tratamos finalmente de, de superar una crisis, pero normalmente esa crisis
o esa solución no es definitiva, sino que es temporal y es pensada en una coyuntura, pero no es pensada para, a partir de esa asistencia, poder fortalecerme como persona, como sociedad, como organización, para crecer y no para quedar sumido en la cotidianidad que me generó la crisis, ¿sí? Entonces la resiliencia apunta o busca, más que todo, es a enseñar a pescar, enseñar a nadar, es decir, a generar autonomía. La resiliencia, más que apuntarle a generar asistencia, que inicialmente eso se puede hacer para dar la mano, ¿sí? El problema es que nos quedamos dando la mano toda la vida y el problema es que no la sabemos dar porque normalmente damos la mano cuando alguien nos pone la mano así, ¿sí? Símbolo de caridad, ayúdenme por favor, soy pobre, pero realmente la mano y la resiliencia debe ser así, debe tener un giro bastante, ¿sí? Tenemos que romper ese modelo asistencialista que genera sociedades dependientes y la dependencia va en contravía de la resiliencia. La resiliencia promueve la independencia, promueve la autonomía, promueve que como seres humanos creamos en lo poco o mucho que tenemos y exijamos a quien debe darnos o a quien debe responder porque hay unos derechos, pues que lo haga. Sin embargo, tenemos que pasar la resiliencia más que responder a esta manera en cómo está puesta mi mano, que es lo que normalmente pasa y lo que está pasando hoy con esta crisis, ¿sí? La resiliencia apunta es hagamos juntos. Yo necesito, pero también hagamos juntos y eso es lo que el liderazgo hacia la resiliencia debe motivar. Debe motivar la independencia, debe motivar la autonomía. Y eso está basado precisamente en poder ayudar a que la gente crea en ella misma, en que las organizaciones crean en ellas mismas. Así su contexto esté echado a perder. La resiliencia, por eso empieza en individual, ¿sí? Es una constante en la vida humana. El primer acto resiliente de un ser humano es la fecundación, porque tuvimos que luchar contra millones de espermatozoides para poder fecundar al óvulo, ¿sí? Y entonces, por eso la vida hoy es importante, por eso la vida se valora, y darle sentido a la vida, hoy más que nunca, que está en riesgo realmente la especie humana, si no hacemos nada, empieza en individual. El segundo acto resiliente entonces es la formación de nosotros en el vientre de nuestra madre, y dependiendo de ese amor que tengamos o que nos hayamos recibido y el alimento, pues obviamente vamos a adquirir unas propiedades, ya sea desde el punto de vista físico o desde el punto de vista cognitivo. Y finalmente, el tercer acto de la resiliencia es cuando nacemos y ahora sí nos damos cuenta que la vida es verdad porque ahí nos toca enfrentar lo que viene de la vida. Y de ahí en adelante, pues todo lo que ustedes saben que le pasa a un ser humano después de que nace. La resiliencia se inicia en lo individual, pero se fortalece en lo colectivo. La resiliencia conlleva paciencia, ¿sí? Perseverancia perseverancia y paciencia, ¿sí? ¿Cómo se construye resiliencia? A partir de esos dos elementos. La resiliencia no es algo que se construye de la noche a la mañana, porque requiere, primero, estar dispuestos a salirse de la zona de confort, estar dispuestos a romper paradigmas, estar dispuestos a cambiar sus esquemas mentales, estar dispuestos a reaprender, estar dispuestos a escuchar. Y ahí los que se están formando como líderes de resiliencia, pues tenemos que aprender a escuchar. A veces no sabemos escuchar. Entonces aquí hay algunos ejemplos de resiliencia reales que existieron. Nelson Mandela, 27 años en prisión, ¿sí? Paciencia y perseverancia. Si ustedes conocen la historia de este señor, de este gran líder político mundial sudafricano, que a pesar de que estuvo 27 años en prisión, nunca perdió su fe, ¿sí? Y uno de los elementos importantes de la resiliencia está relacionado con la fe, con la esperanza, con el amor,
por la vida, con el amor por el otro, por el amor por el territorio, por el amor por lo que hace. Y hay que trabajar entonces desde esos aspectos para poder lograr consolidar la resiliencia y poderla construir desde el liderazgo. Otro ejemplo interesante que nos presentan aquí es esta señora que en estos días, a inicios de año, la entrevistaron mucho porque fue la primera mujer que se atrevió a correr una maratón en Boston en 1967. Sí, aquí por la parte de atrás está un señor que era el dueño de la organización de la carrera que la quería sacar. Aquí está el novio de ella intentando evitar de que este señor la maltrate. ¿Sí? A pesar de esto, la señorita en aquella época logró terminar la carrera y demostró con paciencia y con perseverancia que todo era posible hacerlo. Y gracias a ella, a ese arrojo, a esa iniciativa, eh, pues a partir de ahí ya las mujeres empezaron entonces a tener la posibilidad de correr en estas maratones que solamente eran para hombres. Entonces lo que uno puede concluir ahí es que las cosas realmente suceden porque alguien finalmente se atreve. ¿Sí? Y atreverse en la construcción del liderazgo implica tener una convicción, una fe, una esperanza y que las cosas son posibles, ¿no? Que se pueden construir. Y en la medida en que yo fortalezco mis capacidades internas como ser humano, que parten obviamente desde la espiritualidad, ya crean en la espiritualidad que ustedes, cada uno profese, o la manera en cómo se conecte con su espiritualidad, pues un componente importante de la resiliencia en la cuestión del liderazgo es eso, es la espiritualidad. Alguna vez me preguntaban que si la resiliencia, que dónde yo puedo ubicar la resiliencia en un ser humano, que si la resiliencia se ubicaba en el alma, en el corazón, en la mente o en el cuerpo. Y yo le decía que en los cuatro, porque para que podamos ser resilientes desde una perspectiva integral, sistémica, tenemos que intentar combinar todos esos aspectos que hacen, que constituyen el ser humano. El cuerpo, lo físico, el alma, lo intangible, el corazón en lo tangible, pero también intangible, la mente, ¿sí? Y todos estos elementos que finalmente permiten que de manera armónica nosotros podamos estar en paz, que es uno de los elementos fundamentales también de la resiliencia. Cómo desde nuestro ser interior nos permitimos afrontar, fortalecer nuestras capacidades, perdón, para afrontar, y eso requiere de un trabajo individual, desde el ser, desde el ser, desde el saber, para poder hacer. Los actuales escenarios globales demandan soluciones innovadoras a las crisis, ¿sí? Realmente hoy tenemos unos escenarios globales. No se nos puede olvidar que ya en muchos países de la región de las Américas, y específicamente estoy hablando del Caribe y Centroamérica, empiezan o ya empezó la temporada ciclónica. Entonces es importante empezar a pensar también en esos otros eventos, porque resulta que la temporada ciclónica, por ejemplo, poner un ejemplo, va a afectar a estos territorios que normalmente cada año se afectan, ¿sí? Y no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista de la salud pública. Y entonces el tema va a ser es cómo vamos a liderar el proceso de la resiliencia en esos territorios donde vamos a tener una pandemia, donde tenemos una pandemia que no hemos superado y quién sabe cuándo la vamos a superar. La única certeza de la pandemia es que sabemos dónde empezó y cuándo, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces tenemos que empezar a ver estos escenarios escenarios globales de manera, eh, eh, digamos, sistémica e integral, para que de esa manera, valga la redundancia, nosotros como líderes en resiliencia podamos entonces actuar en coherencia con lo que va a ocurrir. No nos podemos desligar y muy probablemente no nos podemos zafar de todos de estos temas. Y entonces tenemos que estar alerta. Mientras contenemos la pandemia, tenemos que entonces empezar a ver los otros temas del desarrollo o del mal desarrollo de los territorios, pero también del riesgo existente.
Entonces, esto implica estas consideraciones desde lo humanitario, de lo que está ocurriendo, desde las crisis climáticas, desde los desplazados climáticos asociados al tema del clima, asociados a la inadecuada urbanización, a la mala planificación, asociados a los conflictos sociales, a los conflictos políticos, a los desplazamientos por la guerra y diversos aspectos, pues tienen que ser parte consciente de aquel que se esté formando como líder en resiliencia. Y ahora al final vamos a explicar qué es eso de un líder en resiliencia. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender que estamos en un escenario global donde están ocurriendo cosas que están afectando globalmente y localmente también. Y ser conscientes de eso le permite al líder ejercer un liderazgo real, no un liderazgo por fuera de la realidad de los territorios. Hay que pensarlo en la realidad de los territorios, ¿sí? Y de esa forma nos va a permitir saber cómo orientar y de mejor manera nuestras energías para poder ayudar desde donde podamos a reducir las presiones que hay sobre los territorios, sobre las personas, sobre las organizaciones, pero también nos va a permitir establecer esas estrategias que vamos a asumir para de manera positiva avanzar hacia el cambio, que es lo que finalmente queremos. Las películas de ciencia ficción ya quedaron en el pasado, o por lo menos nos vislumbraron lo que iba a pasar, ¿sí? Ayer veía en una noticia que hablaban ahora de que también los Simpson habían pronosticado, además de haber pronosticado esto de la pandemia que está pasando hoy, ya habían, dentro de unos capítulos, habían mostrado lo de las avispas, estas asesinas que hay en Estados Unidos. Y también estaba ahí. Entonces, digamos que muchas de las películas que hoy aparentemente, o hace años, nos mostraban un mundo en crisis, por lo que se está volviendo realidad, ya no están tan lejos de la realidad, ¿no? Malas películas asociadas a terremotos, a pandemias, eso ya de alguna forma se estaba visualizando, pero pues como era película, pues nadie creía. Vamos a centrarnos en este ejercicio. Si bien es cierto, existen diferentes campos de conceptualización de la resiliencia, desde la psicología, la ecología, la reducción del riesgo de desastre misma, la sociología, la economía. Yo quiero que entendamos el concepto desde sus bases más sencillas y desde su origen. Porque si entendemos la esencia de la palabra, el concepto de dónde viene, así haya trasegado siglos para llegar hoy acá, a este espacio de webinars en crisis pandémica, quiero que entiendan la esencia de esa resiliencia. Si bien inicialmente dijimos que la resiliencia es la capacidad que se tiene para resistir y volver a tomar vuelo, que es la esencia de la resiliencia, yo quiero que ustedes vean como líderes en resiliencia que hay un elemento que genera y que es el motor que sustenta el por qué la resiliencia no puede seguir considerarse como una palabra estática, como un concepto estático, como un concepto quieto, sino que tiene la posibilidad de su misma concepción de origen, verse como algo dinámico, como algo cambiante, como algo sistémico, ¿sí? Que podemos usar en beneficio de la dinamización de procesos a nivel de los territorios y de las organizaciones y los individuos para dejar de que eso se quede estático y se convierta en algo que nos permita, como un motor, mover y movilizar acciones concretas para pasar del verbalismo, que puede convertirse la resiliencia en un discurso muy bonito, a convertirse en acciones concretas. Y esa acción tiene un motor, y ese motor está asociado inicialmente a cómo fue concebida ese concepto, el origen de la palabra, que es de origen el verbo latín resilio. Importante ese concepto, resilio.
que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, rebotar, chocar, caer sobre. Entonces, si ustedes ven la manera en cómo se conceptualiza, o por lo menos se interpreta, o se le da sentido, porque aquí los que describieron esto le dieron un sentido a la palabra, ¿sí? En el libro del Génesis, en la Biblia, dice que cuando Dios le ordenó al ser humano dar nombre a las cosas, lo que realmente quiso decir es, transformarás el mundo, ¿sí? Eso interpretado es como cuando dice, usted le va a colocar a ese elemento árbol, gato, perro, hombre, mujer, lo que finalmente está diciendo es, transformarás el mundo. Entonces la resiliencia, si lo tomamos desde ese mismo enfoque, la resiliencia se convierte en una palabra que puede transformar el mundo, pero esa no la transforma sola, la transforma en la medida en que hayan líderes como ustedes que puedan dinamizarla, que puedan hacerla rebotar, que puedan hacerla caer, que la puedan hacer saltar hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? O sea, que le den movimiento y los seres humanos le damos movimiento a las palabras, ¿sí? Para que dejen de estar simplemente en campañas mundiales, para que dejen de estar simplemente en los discursos de los comandatarios, para que dejen de estar en los documentos oficiales de nuestras organizaciones y se convierta realmente en una palabra poderosa y motivadora. Pero quien la motiva y quien la mueve somos nosotros, que somos los que estamos liderando el proceso. La resiliencia, entonces, bajo esa lógica, y es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy, para que puedan ayudarnos a dinamizarla, y realmente ustedes se conviertan en líderes de resiliencia empresarial, líderes de resiliencia comunitaria, líderes en resiliencia política, líderes en resiliencia económica, desde cualquier campo. Pero eso tiene unas bases fundamentales que están en función de la comprensión de la resiliencia como algo dinámico, ¿sí? Es un término que alude al dinamismo, que indica energía, movimiento y cambio. Por eso hoy hablamos del cambio. Expresa acciones de avance o de retroceso, lo contrario al estático. Denota también el fluir de la vida, el brotar, el palpitar de la naturaleza. Entonces, la resiliencia es en sí una palabra viva. Por eso decimos que la resiliencia no es para la vida y no para el desastre, ¿sí? Ahí es donde tenemos que trabajar. Resiliencia para la vida. Porque en la medida en que fortalecemos las capacidades de los territorios, de las personas, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista social, desde el punto de vista económico, pues muy probablemente vamos a reducir que generen riesgos, pero además si estos se materializan, pues el impacto sea menor. La resiliencia, si bien se construye a nivel individual, también se fortalece en lo colectivo y es una propiedad emergente de los seres vivos. Y se emerge en el sentido, y emerge con mayor fuerza cuando hay solidaridad y cuando hay un trabajo colaborativo, ¿sí? Si bien es cierto, el liderazgo es individual y buscamos el liderazgo individualmente, también debemos hacerlo colectivamente, porque en la medida en que yo crezco, usted crece, y ustedes crecen, los otros crecen, desde una lógica de solidaridad y de construcción colectiva de soluciones. Entonces, la resiliencia como paradigma y propiedad emergente lo que nos está obligando es a trabajar en equipo, ¿sí? Si ustedes ven este grupo de aves, trabajan en equipo. Y este simple hecho y esta forma aparentemente simple de estas aves volando en B, en esa formación, ¿sí? Lo que finalmente tiene un propósito, tiene una estrategia, que lo que finalmente buscan es romper el viento y llegar a la meta. Eso es lo que finalmente busca la resiliencia, ¿sí? Trabajar sobre las capacidades de cada uno. Cada una de esas aves tiene una capacidad. Cada una de ellas se conoce qué tanta fuerza puede tener, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su edad, etc. En el caso de los seres humanos, más. Por eso es importante conocer qué tan resiliente soy antes de promover la resiliencia. Si pudiéramos definir la resiliencia desde un concepto más humano, podemos decir que la resiliencia es una capacidad innata, o sea, nace con nosotros y está impregnada en nuestra vida desde lo biológico, desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo mental.
desde lo espiritual también podría ser. Pero también es una capacidad que se adquiere en el tiempo. Puede ser de que yo haya nacido con alguna deficiencia desde el punto de vista biológico, pero también si yo durante toda mi vida trabajo sobre eso, sobre esa deficiencia, pues puedo fortalecer una capacidad que no tenía, ¿sí? Y eso mismo pasa con las organizaciones. Las organizaciones pueden nacido débiles, ¿sí? Pero pueden fortalecerse. Las comunidades, los negocios, las organizaciones, los individuos, todos. Y es una capacidad que una organización, una persona, tiene para resistir, para adaptarse, para prepararse y recuperarse ante una crisis. Y eso se basa entonces en el conocimiento de sí mismo y del entorno, mediante una actitud flexible de aprendizaje. Por eso decimos que el liderazgo y la resiliencia se construyen en la medida en que tenemos una actitud flexible de aprendizaje que nos permita entonces resolver de forma creativa e innovadora los problemas de la cotidianidad, pero también las grandes crisis. Siempre recalco el concepto de las Naciones Unidas porque es el concepto que ha sido promovido por Naciones Unidas, pero lo interesante de esto es que ha sido aceptado por 187 países a nivel global. Ha sido el resultado de una discusión global donde se ha llegado a este acuerdo, ¿sí? Inicial, para poder sobre esta base trabajar la resiliencia, entendida como capacidad de un sistema y una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y restauración de estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión del riesgo. Y aquí es donde decimos que la resiliencia tiene también un instrumento fuerte para desarrollarse, que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo visto como un proceso social complejo, ¿sí? De planificación, de articulación, de consenso, de búsqueda de soluciones alternativas para enfrentar una problemática. Entonces, y para eso los países ya cuentan con legislaciones, que no se cumplan o se cumplan, bueno, pues eso ya es otro cuento, pero existen legislaciones, existen marcos globales, existen marcos locales, existen marcos nacionales que ya de alguna manera incorporan este tema como algo importante dentro de lo que significa este quehacer de la resiliencia. Es decir, que para el hacer, la resiliencia ya tiene un nicho, que es la gestión del riesgo, por un lado, pero por otro lado puede ser la gestión ambiental, puede ser la gestión emocional, puede ser la gestión financiera, puede ser la gestión de la salud. Entonces, nuevamente volvemos a corroborar y a comprobar que la resiliencia se puede construir desde diversos frentes, de diversos ámbitos del territorio. Desde la visión indígena, podríamos decir que la resiliencia tiene una connotación interesante y quiero mostrarles a ustedes aquí cómo desde la visión de un lingüista que es un líder innato en estas comunidades indígenas en Colombia, mi amigo Uber Castro, él plantea la resiliencia y le da contenido al concepto, ¿sí? Porque ustedes como líderes en resiliencia, pues van a tener que ir a defender, si realmente creen en la resiliencia, van a tener que defender el concepto de la resiliencia. Y no lo van a defender simplemente desde el punto de vista, como líder, desde el punto de vista teórico. Yo pienso que la resiliencia se devela y se demuestra en la realidad, en las vivencias que cada uno de ustedes ha tenido en la vida, en todos los procesos de superación que han enfrentado. No post-trauma, sino pre-trauma. O muy probablemente ustedes no han sufrido esos traumas que otras personas han tenido que soportar. Pero la vida normalmente le permite a uno enfrentarla, ¿sí? Y crecer, que finalmente eso hace parte de la resiliencia, por eso hablamos de que la resiliencia es para la vida y no para el desastre. Entonces Uber Castro nos regala una manera de interpretar, y hay conceptos aquí que no existen digamos que no son oficiales desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua, sino que es una forma también de darle contenido a algo que aparentemente puede estar, que no, digamos, vacío, pero que nos motiva en la construcción del liderazgo y la resiliencia a nosotros entender bien lo que significa, para dejarnos simplemente de solamente manejar un criterio
digamos, de nuestra escuela de pensamiento o de la escuela donde hemos venido siendo formados o deformados, sino tener la posibilidad de trabajar sobre el concepto, de reflexionar profundamente sobre el concepto, de entenderlo, de darle una utilidad práctica, que es lo que queremos con el, por eso lo queremos conectar con el liderazgo, es cómo yo vuelvo útil un concepto que se ha puesto de moda en pro o en función de la sociedad, en pro de mejorar las condiciones de vida de una comunidad, de un ser humano, etcétera. Entonces, Uber Castro plantea la resiliencia como la entidad con elementos suficientes para mostrar su capacidad de subir ante un desastre, ¿sí? Una entidad para, en estas comunidades implica, está relacionado con ente, porque ente puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser un animal, puede ser un árbol, puede ser una planta, puede ser una persona, etcétera. Entonces, una organización, ¿sí? Una entidad bancaria, una institución. Entonces, es aquella que tiene todos los elementos, es capacidades, bien que ahí surgen las capacidades nuevamente para sobrevivir ante un desastre. O sea, esa capacidad, esa fortaleza para vivir ante un desastre. Entonces, fíjense cómo el concepto se amplía. Y él plantea un verbo, que yo considero que es un verbo que nos da, que no existe, ¿sí? Y él plantea esta palabra que se dice resiliar, el verbo de la resiliencia es resiliar, acto de mostrar la capacidad de ser fuerte ante el otro, ¿sí? Entonces, ahí nuevamente aparece algo positivo. Fíjense que el concepto siempre habla de capacidad, habla de lo positivo, acto de mostrar, acción, no verbalismo, acto de mostrar, la acción, o de mostrar, perdón, la capacidad de ser fuerte ante el otro. Y ante el otro puede ser la adversidad, ante el otro puede ser el enemigo, ante el otro puede ser el Estado, ante el otro puede ser la sociedad misma, etc. Resiliente es otra palabra que empieza y dice, entonces vamos a empezar a jugar. Si el resiliar es un verbo, entonces vamos a crear una palabra que es resiliente, el que dinamiza la política de la resiliencia. Nosotros estamos dinamizando la política de la resiliencia a través de las, digamos, de las políticas existentes. En este caso, tenemos el marco de Sendai, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Si entendemos que todos esos marcos globales o nacionales le están apuntando a construir capacidades, pues todo lo que apunta a fortalecer capacidades de los territorios, ¿sí? Tiene que ver con esa dinamización de la política de la resiliencia. O sea que finalmente, cuando nosotros dinamizamos la política para fortalecer capacidades desde lo ambiental, desde lo social, de lo económico, estamos diciendo que somos resilientes. El siguiente concepto es el concepto de resiliando. Cuando entonces entendemos y reconocemos que hay personas, hay comunidades, hay instituciones, organizaciones que están en el proceso de ser resilientes, es decir, en el proceso de fortalecerse sus capacidades, que viéndose débiles, pero también viendo sus fortalezas, están en ese proceso de fortalecer capacidades para el cambio. Resiliado, otro concepto. Perdón. El concepto de resiliado. El concepto de resiliado, que considero es un concepto clave que todos los líderes en resiliencia debemos trabajar. Todos debemos apuntar al final. Yo me sueño en el año 2050, muy probablemente conversando con todos ustedes, y en vez de hablar de cuántos damnificados o afectados tuvimos por el ciclón o por la pandemia, podamos hablar desde el liderazgo que hemos ejercido durante todos estos años o ejerzamos de aquí en adelante, es que hablemos de pueblos resiliados, de organizaciones resiliadas, de economías resiliadas, de negocios resiliados, ¿sí? O sea, todo aquello que logró identificar su capacidad de su fuerza física e intelectual dentro, o sea, a nivel interno y para afuera también con el entorno, ¿sí? En su significado y significante. Es decir, aquel pueblo resiliado que logró fortalecer sus capacidades, aquella empresa que logró fortalecer sus capacidades, y para eso necesitamos líderes y lideresas que nos permitan entonces promover la resiliencia como algo que hace parte de la cotidianidad de la vida y no como algo solamente
para esperar a que ocurra el evento y recuperarnos. Por eso decimos que la resiliencia es para la vida y no para el desastre. Entonces, ojalá dentro de unos años podamos hablar de pueblos resiliados, podamos hablar de economías resiliadas, o sea, aquellas que lograron fortalecer sus capacidades, ¿sí? Y que vamos a medir qué tan resiliados o qué tan menos resiliados fuimos cuando entonces se presenten las crisis, ¿no? Y la resiliología, que es como Uber Castro lo plantea, yo veo aquí es como la, la, la reflexión que se hace en que todas las acciones, todas las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las ciencias ambientales, las ciencias económicas, todas, etcétera, todas le están apuntando a, son disciplinas de las potencialidades, ¿sí? O sea, todas estas disciplinas se han creado para analizar al ser humano, analizar los ecosistemas, analizar la sociedad, analizar la economía, analizar los territorios, ¿sí? Donde hay riesgos y desastres, pero precisamente es una ciencia que estudia las disciplinas de todas las disciplinas del planeta Tierra, que estudia las potencialidades, o sea, las capacidades, y por eso me centro en que la esencia de la resiliencia es el análisis de las potencialidades, porque normalmente nadie nos pregunta cuáles son tus potencialidades. Imagínense trabajar desde la potencialidad del ser humano. Eso significa reconocer que hay unas capacidades en nosotros para poder afrontar. Y ahora voy a mostrar ejemplos sobre eso. Entonces la resiliencia tiene que ver con las fibras que componen los tejidos. Un tejido social, un tejido económico, un tejido político, un tejido comunitario, ¿sí? O nuestros tejidos internos como seres humanos, ¿sí? Con nuestros cuerpos, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente. Entonces, si podemos comprobar acá, uno podría hacer una comparación entre una bolsa, ¿sí? Y un canasto, que normalmente están presentes en América Latina. Entonces, la bolsa es frágil, una rotura la hace inservible. Por el contrario, un canasto es resiliente porque una rotura es potencialmente susanable, ¿sí? Vemos cómo una es más frágil y la otra tiene menor fragilidad porque tiene elementos en su tejido mismo que le permite ser resiliente, o sea, tiene capacidades más que esta otra, ¿sí? Esta muy probablemente, si esta se rompe, muy probablemente no va a servir del todo, pero si esta se rompe, ¿sí? Por algún motivo, porque está vieja o porque, no sé, por el peso, es más fácil subsanar, o sea, es subsanable, se puede coser tal vez, a diferencia de esta. Esta es tal vez un poco más difícil. Y esta puede seguir cumpliendo su funcionalidad a pesar de que haya sido dañada. Entonces, ahí es donde nosotros, los líderes en resiliencia y los que están a punto o están en camino a convertirse en un líder en resiliencia, debemos promover. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a tejer esas fibras internas? Primero, revisar las fibras con las cuales hemos sido construidos nosotros, fibras emocionales, fibras cognitivas, todas las capacidades, las fibras se pueden caracterizar en múltiples formas. Y en la medida que logremos eso, vamos a entender de qué forma, dependiendo del campo que trabajemos, vamos a hacer ese tejido resiliente. Es que la naturaleza nos muestra y despliega múltiples estrategias que buscan hacer a los seres resilientes para sobrevivir. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el caracol. El cuerpo es frágil, pero su caparazón es fuerte. Las plantas generan mecanismos de dispersión de sus semillas para alcanzar la sobrevivencia, ¿sí? Eso es algo natural. Y una bandada de aves se convierte en otro ser volador. Vemos cómo aquí hay una cantidad que finalmente terminan volando en equipo. Aquí yo veo una ballena, de pronto ustedes ven otra cosa, pero lo que estamos viendo es que la misma naturaleza nos está mostrando en que, si bien es cierto, la resiliencia se construye de manera individual, también se fortalece en lo colectivo. Y por eso el liderazgo es colectivo. Entonces, en la creación de resiliencia, los líderes en resiliencia debemos trabajar precisamente en la fase de creación y recreación de la resiliencia. O sea, para poder crear y recrear la resiliencia, los líderes tenemos que entonces comprender qué es eso, de dónde se crea la resiliencia y dónde se recrea,
para poder mirar el momento exacto o el espacio o el tiempo exacto para decir, yo entro en la recreación después de la crisis o yo entro antes de la creación de la crisis. Ahí tienen trabajo todos, tenemos trabajo todos, ¿sí? Desde la salud, desde la economía, desde la gestión del riesgo. O sea, cada uno puede aportar a que esas fases de la creación y recreación de la resiliencia se fortalezcan. Entonces vemos, por ejemplo, que la resiliencia, y lo hemos dicho así en los otros webinars, la resiliencia se crea en la fase elástica de la vida, ¿sí? Cuando hablamos de la fase elástica, yo lo estoy comparando a un material, ¿sí? A un material cualquiera. Vamos a hablar entonces, para entenderlo mejor, vamos a hablar de una silla plástica. Esa silla plástica está diseñada para soportar un peso, un peso de 100 kilos. En la medida en que esa silla es sometida múltiples veces a pesos menores a los 100 kilos, para la cual fue diseñada, pues esa silla, cada vez que una persona se siente, pues esa silla va a tener una deformación, se va a deformar temporalmente. Sus moléculas se van a dispersar, ¿sí? Se van a elongar o se van a retraer. Y al quitarle ese peso a esa persona, sin quitarse, pues él vuelve a su estado normal. Esa es la fase elástica del material, que es, si hacemos una analogía con la vida, es la que nosotros constantemente estamos viviendo con las situaciones que tenemos que vivir, emocionales, económicas en la vida. Nosotros somos como, nos están estirando y nos estamos alargando, nos estamos acortando y alargando, pero no, nunca nos rompemos, nunca llegamos a esa crisis, ¿sí? Que de pronto algunos ya han vivido, otros todavía no han vivido, pero el tema es que nos mantenemos ahí y nos recuperamos. Puede ser que hoy estemos bien o mal y mañana estamos mejor, ¿cierto? Y al contrario, cuando esa misma silla es sometida a un peso mayor a 100 kilos, entonces ya se siente una persona mucho más pesada, se sentó una de 110, entonces esa silla que tiene una capacidad de deformarse sin romperse, ¿sí? Que ha tenido múltiples deformaciones elásticas en el tiempo, pero no se ha deformado definitivamente, cuando se siente una persona mucho más pesada, pues finalmente la silla cuando esa persona se levante, esa silla ya va a quedar deformada ya definitivamente, permanentemente, porque ya superó su capacidad que había construido históricamente, ¿sí? O para la cual fue diseñada en el caso de la silla. Eso mismo pasa con los seres humanos o las organizaciones. Cuando somos sometidos a un esfuerzo, a una carga, a una crisis mayor, a la cual estábamos aparentemente preparados, ¿sí? O nos habíamos fortalecido para enfrentarla, pero cuando eso se supera, ¿sí? Cuando se supera nuestra capacidad de enfrentar, pues finalmente quedamos deformados. Y por más que intentemos, no vamos a poder volver a ser los mismos, ¿sí? Es posible que esa silla ya no pueda volver a ser la misma porque ya sus moléculas quedaron deformadas, ¿sí? Sin embargo, es ahí donde yo recreo la resiliencia. Ahí tengo otra oportunidad de la vida. Y la oportunidad me la da en términos de eso, de que a pesar de que he sido deformado, ¿sí? Y que no voy a volver a ser el mismo porque ya me largué o me deformé, tengo la posibilidad de, habiendo sido deformado, reconstruir o recuperarme. Y esa recuperación me permita lograr una transformación. Entonces, bajo esas fases, decimos entonces que esa fase elástica donde estamos constantemente sometidos a estrés, a shocks, y eso es importante que lo conozcan los líderes, porque ¿dónde voy a trabajar yo? Yo trabajo en la fase elástica o en la fase plástica. El tema es que la mayoría de gobiernos, instituciones y organizaciones hoy trabajan en la fase plástica. O esperamos a que estemos deformados para entonces ahora sí reflexionar en la crisis y decir, y ponernos a llorar y decir por qué no hicimos lo que tenemos que hacer antes, por qué no pensamos en esto, ¿sí? Entonces hay un trabajo bastante grande y por eso hablamos de resiliencia para la vida, que está antes de la crisis. Es ahí donde se fortalecen las organizaciones, es ahí donde se fortalecen los individuos, es ahí donde se fortalecen los gobiernos, es ahí donde se fortalecen los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, esa fase elástica tiene unos componentes importantes que los líderes de resiliencia debemos empezar a ayudar a fortalecer o a crear si no existen. Primero tenemos que hacer que las organizaciones y las personas, los gobiernos, y está dentro de nuestro rol como líderes en resiliencia, nos hagamos más fuertes, es decir, aumentar la resistencia, ¿sí? Resistencia es la capacidad de la telaraña para que cuando esta telaraña que ha sido tejida por una araña, pues cuando sea sometida a un aguacero,
¿sí? O a un viento fuerte, pues la telaraña no se dañe mucho. Y eso depende del tejido que haya hecho la telaraña, la araña. Y esa araña, pues finalmente terminamos siendo nosotros. Entonces nosotros las arañas tenemos que entonces empezar a construir ese tejido. Entre mejor sea ese tejido, ¿sí? Pues muy probablemente va a poder resistir mejor cuando venga la crisis. Y si lo construimos colectivamente, pues aún más. La siguiente propiedad es la adaptación. La adaptación en la fase elástica. Muchos de nosotros, muchos de ustedes muy probablemente trabajan con comunidades, organizaciones que están en contextos bastante difíciles o que están viviendo algunas situaciones. Entonces, normalmente, un elemento importante dentro de esa fase elástica es enseñarse a adaptar. La adaptación, pero una adaptación positiva. Uno tiene dos formas de adaptarse a una situación. O se adapta negativamente y se pone a llorar y no hace nada, o se adapta positivamente. Y adaptarse positivamente significa no conformarse. Lo importante de la adaptación positiva es que yo no me conformo, yo me adapto a la situación. ¿Sí? Mientras salgo, avante. Mientras me fortalezco mi resistencia. Pero no significa que me quedo quieto, me quedo estático. Porque la resiliencia tiene que ser dinámica. La cuestión de la resiliencia, perdón. Entonces, y aparece otro elemento que normalmente no hacemos, es la preparación. Prepararnos para afrontar, ¿sí? Entrenarnos. Aquí viene todo el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y ese entrenamiento debe ser en función precisamente de nuestro contexto, de nuestras capacidades, de nuestras realidades. De la preparación es otro elemento fundamental. Entonces, todo esto se puede trabajar en la parte elástica. Viene la crisis, que es el punto de inflexión, es el punto de inflexión hacia de una fase elástica donde nosotros estábamos acostumbrados a que nos deformábamos, pero sin rompernos, ¿sí? Vivíamos aparentemente normalmente bien, perdón, y entonces resulta que aparece la gran crisis, ¿sí? Que es el punto de inflexión entre la fase elástica y la fase plástica. Entonces, ahí el líder tiene que entrar a trabajar ya en una fase donde ya estamos deformados. Fuimos sometidos a una gran carga, así como la silla, que se deformó por el peso de 110 kilos, y se deformó tanto, que finalmente ya no puedo volver al estado inicial, ¿sí? Entonces, tengo que actuar y tengo que recrear la resiliencia en crisis y deformado. Entonces, esa fase plástica, el trabajo de los líderes está en ayudar a recomponer, en ayudar a motivar, en ayudar a reflexionar cómo primeramente vamos a absorber esa crisis, ¿sí? Cómo se absorbe la crisis. Y esa absorción va a depender, o sea, la manera en que yo voy a absorber ese golpe que me están dando, para no ser noqueado, por lo menos recibir el golpe y si me pone a tambalear, pero no me caigo, ¿sí? Poder absorberlo de tal manera que me permita entonces ya readaptarme a la situación frente a la cual he sido sometido. Esta pandemia nos ha dejado totalmente deformados. Ha generado deformaciones económicas, ha generado deformaciones mentales, ha generado deformaciones de todo tipo. Entonces ahora hay una adaptación a esta nueva realidad. Nos están diciendo que tenemos que adaptarnos de aquí en adelante de lo que va a pasar, porque como la incertidumbre es tan grande, pues es bastante importante. Entonces, cuando tú te adaptas a las nuevas condiciones y además has absorbido de manera importante el golpe, pues ya ahora tienes los dos elementos suficientes para empezar la recuperación, iniciar la recuperación. La recuperación es el avance hacia arriba, ¿sí? Es lo que nos va a permitir entonces salir avante. Y esa recuperación va a depender de la manera en cómo yo absorbí el golpe, de cómo yo me adapté a las nuevas condiciones. Y todo eso está en función de lo que yo construí en la fase elástica. Pero la pregunta es, ¿qué tanto construimos en la fase elástica para que en la fase plástica nos podamos recuperar rápidamente? Entonces el líder en resiliencia tiene que entender eso. Tiene que entender de que él puede trabajar en la fase elástica o en la fase plástica. Ojalá trabajáramos solamente en la fase elástica, donde tenemos que reforzar las economías, tenemos que reforzar lo social, lo ambiental, lo económico, lo político. Y esa recuperación, ¿qué me va a permitir finalmente? Me va a permitir la posibilidad de salir transformado, porque de eso se trata. La fase plástica, me tiene que permitir a mí ese proceso de recuperación consciente, deformado, me tiene que permitir una transformación hacia una nueva realidad.
Porque lo que peor que puede ocurrir es que si no nos transformamos, pues fin del juego. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo reconozcan y lo conozcan los líderes en resiliencia para poder sobre esa base motivar e inspirar a otros a que descubran cuáles son sus potencialidades, sus debilidades y en qué fase están. Si están en la fase elástica o están en la fase plástica. ¿Sí? Eso es importante. Y si han sometido a la fase elástica, que están desarrollando y qué potencialmente pueden hacer y que en la fase plástica pueden también desarrollar. Entonces, ¿cuál es la conexión entre eso que hemos hablado del liderazgo y la resiliencia? Hemos hablado mucho de la resiliencia, de la resiliencia. Y es importante haber hablado de la resiliencia, y puede sonar repetitivo, pero es que esto me permite a mí ser más consciente de que la resiliencia está en movimiento y está en constante cambio. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a conectarlo con el liderazgo. Ahora nos dice a nosotros que usted tiene que ser el mejor. Y entonces lo conectamos con el liderazgo. Entonces, ¿cómo se conecta esto? La resiliencia y el liderazgo son dos temas emergentes del mundo moderno también, contemporáneo, que deben ser comprendidos y aplicados como instrumentos de acción. ¿Sí? En primera instancia, el concepto de liderazgo y resiliencia puede ser antagónico. Puede ser una cosa que puede entrar en conflicto. Pero lo que queremos demostrar aquí es que más que un conflicto, puede generarse una articulación entre los aspectos que me definen a mí el liderazgo, que muy probablemente muchos de ustedes han estudiado, están estudiando o pueden estudiar más en detalle el liderazgo, pero que yo quiero intentar de manera muy sencilla conectar esos dos esquemas, liderazgo y resiliencia. Entonces, ¿qué nos han dicho desde el liderazgo? ¿Qué es lo positivo del liderazgo? Lo positivo del liderazgo que te han dicho es que tú tienes que ser competitivo y además esa competitividad te obliga a motivar cambios para ser mejores. Eso es algo de lo positivo del liderazgo. Dependiendo también, obviamente, de la escuela de donde vengas. Porque muchas veces hay escuelas de liderazgo que han hecho o que han planteado la necesidad de que tú tienes que estar por encima del otro, cueste lo que cueste. ¿Sí? Aquí se trata es de trabajar sobre ese liderazgo que respeta al otro, ¿sí? Que te motiva a ser mejor, ¿cierto? Pero además que te motiva el competitivo, porque ¿quién de nosotros no quiere ser competitivo? De alguna manera los seres humanos individualmente queremos ser reconocidos. Pero eso nos debe llevar a algo, y esa es la conexión con la resiliencia, que mientras el liderazgo busca que seamos mejores personas individualmente, para ser competitivos individualmente, nos dice, la resiliencia por otro lado nos obliga o nos plantea es, usted tiene que ser solidario, ¿sí? Para entre todos, con esa competitividad que usted tiene y con esa fuerza que ha construido para ser mejor, se haga fuerte frente a las crisis, pero de manera colectiva. Entonces, no solamente ser o trabajar el liderazgo individual, sino conectarlo con la resiliencia desde lo colectivo para poder ser parte del grupo de la Liga de la Justicia. Es finalmente lo que queremos ser. Y cada uno de esos que hace parte de la Liga de la Justicia, finalmente tiene un rol, tiene un liderazgo natural, ¿sí? Tiene un poder diferente, si lo hablamos desde el punto de vista de estos señores que aparecen en la foto. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una razón de ser. El uno no se parece al otro y no tienen por qué parecerse. Y esa es la riqueza de la resiliencia, porque nos permite fortalecer desde la complementariedad y la reciprocidad acciones concretas para avanzar hacia la solución de los problemas, ¿sí? Y esa solución de los problemas debe permitir establecer esa conexión entre liderazgo y resiliencia que articula muy bien y que pone de manifiesto que la resiliencia se construye en lo individual y se fortalece en lo colectivo y el liderazgo aparece en ambos aspectos, ayudándome a ser mejor, buscando cada día ser feliz, pero también de manera solidaria y hoy más que nunca, en este mundo global interconectado, permitirnos entonces avanzar hacia hacernos conjuntamente fuertes frente a cualquier crisis que ocurra. Entonces, ¿cuáles son las características de un líder en resiliencia? Yo quiero que piensen ustedes acá, de estas características que yo coloco acá, ¿cuáles de ustedes o a qué nivel poseen? Primera cualidad, una característica de un líder en resiliencia. Si estamos buscando ser líderes en resiliencia y motivar la resiliencia para el cambio como algo positivo, para trabajar en la fase elástica, para trabajar en la fase plástica si nos toca, ¿sí?
Hoy necesitamos muchos líderes que trabajen en la fase plástica para recomponer esto y repensarnos el mundo hacia una nueva normalidad, pero real, no de mentiras, ¿sí? Pero también necesitamos líderes que trabajen en la fase elástica de la vida para que no vuelva, para que en el caso que vuelva a ocurrir otra pandemia, finalmente podamos estar mejor de lo que estábamos antes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener, y es lo fundamental del ser humano, y es lo que tenemos que reconstruir o recomponer porque es lo que falta, y hay que revisarnos internamente y revisar a la sociedad en su conjunto. Y eso tiene que ver con la sólida ética personal basada en la coherencia entre lo que piensa y lo que se hace. Es la primera característica de unir en resiliencia, la ética. Y la ética no es más, o la ética se puede entender como de manera, y es una, digamos, es un pensamiento universal, y es una propuesta universal, que es, trata a los demás como quiere ser tratado. La ética está concebida bajo esa lógica. Trata a los demás como quiera ser tratado. Y en la búsqueda de eso, y en la acción, eso muy probablemente nos va a permitir ser éticos, ¿sí? Pero también la ética está basada en esa coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. El otro elemento es que ustedes, como líderes en resiliencia, deben ser capaces de inspirar, generar, impulsar y motivar sinergias en un grupo humano. Es un elemento fundamental y la característica de un líder en resiliencia. La capacidad de nosotros motivar a los demás, a aquellos que están muy probablemente sin esperanza, a aquellos que no creen en sí mismos, o a pesar de que lo crean, no, nadie les ha dado un empujón para, para avanzar. Entonces, ahí es importante esa capacidad que tenemos entonces que construir como seres humanos. Debemos ser capaces de impulsar la recuperación cuando somos sometidos a una crisis, de acompañar, ¿sí? Pero no volvernos asistencialistas como normalmente a veces somos, o simplemente de la caridad. Tenemos que ayudar que esa recuperación permita que el otro crea o en sus capacidades, ¿sí? Permita reconocer que tiene capacidades y acompañarlo para que pueda surgir y para que pueda avanzar en la vida, ¿sí? No simplemente tirar el salvavidas, como vimos en la foto anterior, porque a veces nos los tiran roto y nos terminan de hundir, sino enseñarle en crisis a pescar, enseñarle a nadar, enseñarle a ser independiente, ¿sí? Eso nos va a permitir entonces ese espacio. Una característica de líder de resiliencia es que tenemos que aplicar el liderazgo natural que tenemos nosotros. Así de sencillo es. Cada uno de nosotros es bueno para algo. No es necesario buscar ser igual a otro, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene una afinidad o tiene una potencialidad en las matemáticas, potencie eso. En las relaciones sociales, en las relaciones humanas, ¿sí? En escribir proyectos, en conversar, en dictar charlas o en hacer trabajos técnicos. Potencie, busque la potencia ahí donde está. No tratemos de parecernos a otros porque muy probablemente nos vamos a frustrar, ¿sí? Queremos seguirle entonces la línea al otro o la velocidad con que actúa. No, seamos nosotros mismos y también impulsemos a que los demás también sean ellos mismos. Eso le da una riqueza y nos da una tranquilidad precisamente para avanzar hacia la resiliencia. Una característica de un líder es que ven todas las crisis una oportunidad. Esta crisis que hoy nos está pasando a todos, que estamos viendo de manera global, debe convertirse en una oportunidad para todos para transformarnos, para recuperarnos, para crecer, pero no para volver al mismo sitio donde empezamos. Ahora nos están hablando de que ya vamos a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad tiene que convertirse en una transformación realmente desde lo social, político, económico, el modelo de desarrollo, que finalmente nos llevó a que estuvimos viviendo esta crisis. Entonces, tenemos que ver las crisis como una oportunidad para reflexionar y actuar de manera positiva, avanzar. Tenemos que ser sensibles, otra característica, sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad, ¿sí? Los seres humanos perdimos la sensibilidad hacia lo que siente el otro. Ya no percibimos, ya no sentimos. Y es importante empezar a percibir, a sentir lo que siente el otro, ponerse en los zapatos del otro
precisamente para, porque a veces cuando tú te pones los zapatos, tú te das cuenta de que la vida es verdad y a las cosas que se tiene que someter el otro cuando está con los zapatos de otro. Debemos ser capaces de inspirar y de proponer soluciones que promuevan la independencia tecnológica, la independencia económica, la independencia emocional, la independencia territorial, la independencia organizacional. Debemos ser capaces de dar elementos como líderes y desde nuestro conocimiento apoyar a los otros, a las organizaciones para que lo puedan hacer. Debemos ser capaces de proponer soluciones que optimicen los recursos financieros. Hoy, más que nunca, los recursos son, los recursos son escasos. Y siempre no va a haber dinero. Siempre, desde que tengo uso de razón, siempre hemos vivido en crisis. La crisis económica. Desde pequeño, lo que yo he escuchado en toda parte es que nunca hemos estado fuera de la crisis desde el punto de vista económico. Siempre. Entonces, bajo esa lógica, tenemos entonces que pensarnos que con los recursos que tengamos, tenemos que hacer que esos recursos rindan y que realmente se optimicen y se prioricen a lo que realmente debe ser estratégico. Tenemos que tener habilidades para identificar y aplicar tendencias en materia conceptual, política y normativa. Hoy, en la era del conocimiento, en la era de la información, en la era de la conexión que tenemos, y más aún hoy en este mundo que se va a volver más digital por lo que está ocurriendo, es nuestra oportunidad para aprender, para reaprender, para reacondicionarnos y poder estar en la... Mira, tenemos en nuestra mano el mundo. El mundo se convirtió en un smartphone, ¿sí? Y eso es que sufrimos cuando no tenemos internet y cuando no estamos conectados. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad y el ir en resiliencia debe aprovecharlo para estar al día de lo que está ocurriendo. Y de esa forma le puede permitir ayudar a otros a dar soluciones oportunas y eficaces frente a esto. Entonces, ¿cuáles son las 10 cualidades de un líder en resiliencia? Si me dijeran ustedes, ¿cuáles son esas 10 cualidades? Si hay unas características que conforman a esa persona, a ese líder, que ya las vimos, ahora yo quiero que veamos 10 cualidades que debemos entonces construir, que debemos tal vez conservar, que debemos fortalecer. 10 cualidades son las que finalmente nos van a ayudar. Y ese liderazgo en resiliencia no solamente individual, puede ser organizacional. Estas mismas 10 cualidades aplican para lo organizacional. Aplica lo individual, aplica lo colectivo. Entonces, la primera cualidad que debe tener un líder en resiliencia es el autoconocimiento. ¿Sí? Perdón. Y cuando hablamos del autoconocimiento, significa que la resiliencia empieza por sí mismo o consigo mismo. Es decir, tenemos que promover la resiliencia desde un autoconocimiento de nosotros mismos, reconociendo nuestras debilidades, que somos humanos, ¿sí? Pero también reconociendo nuestras capacidades. Ahí está el asunto, ahí está la clave. Es que normalmente nos han enseñado a reconocer nuestras debilidades, porque siempre nos las han dicho y nos las han marcado cuando cometemos algún error. Pero muy poco nos reconocen las capacidades y las cosas buenas que tenemos. Entonces el autoconocimiento implica empezar por sí mismo. Un ejemplo interesante del autoconocimiento puede ser este. Falcao García, una historia de resiliencia. ¿Sí? Falcao García, jugador colombiano, que jugaba, bueno, ha jugado en varios equipos, en Turquía, luego en Francia. Tuvo una lesión, 3 años, que lo mantuvieron, digamos, en un vaivén si regresaba o no regresaba al fútbol. Él con su capacidad de conocerse a sí mismo y sus debilidades, finalmente pudo salir avante, ¿sí? Y recordamos entonces en el Mundial pasado, el Mundial de Rusia, cuando por primera vez cada rato le invitaban a la selección Colombia, pero el hombre mantenía lesionado o no hacía, digamos, por su propia lesión, no había podido marcar goles cuando lo convocaban. Entonces, un gran jugador, ¿sí? Un gran jugador,
pero Falcao conocía sus debilidades, sus capacidades, y a pesar de que ya nadie daba un peso por él, por su lesión, y, y era muy poco reconocido, pues logró ser seleccionado al Mundial. Y este gol para él fue, eh, digamos, su máximo logro. ¿Sí? Era el sueño que tenía desde niño Falcao después del gol contra Polonia. Hacer un gol en un Mundial, imagínense. Cada uno de nosotros muy probablemente tendrá un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Les pregunto a cada uno. Para Falcao era hacer un gol contra Polonia, pero para hacer ese gol tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que pasar una lesión, tuvo que pasar un proceso de recuperación, duro, difícil. Tuvo que estar en forma para poder entrar a la selección, para ser seleccionado. Y finalmente lo logró. Entonces, eso tiene que ver un poco con el autoconocimiento. Y muy probablemente ustedes conocen otras historias de autoconocimiento que hacen parte de la cualidad universal inicial. La siguiente cualidad es el compromiso, ¿no? Hablamos del compromiso. Comprométase. Normalmente, el compromiso es una de las cosas que considero yo que son claves para avanzar avanzar hacia la construcción de resiliencia. Entonces, esta señora se llamaba Wangari Maathai y le llamaban la mujer árbol. Premio Nobel de Paz, sembró más de 3.000 árboles en África, ¿sí? Y ella decía, una cosa es plantar un árbol y otra es hacerlo sobrevivir. Muy probablemente muchos de ustedes han sembrado un árbol. Y muy probablemente, creo yo también que ustedes lo han visto crecer, ¿sí? Pero muy probablemente la mayoría no, la mayoría de los seres humanos. Porque el compromiso implica una serie de esfuerzos, ¿sí? Una serie de esfuerzos que muchas veces las personas no están dispuestas a hacer. Entonces el compromiso es fundamental para ser un líder en resiliencia. Me voy a comprometer a fortalecer capacidades humanas, financieras, económicas, políticas, institucionales de una organización, de un individuo, de una comunidad, de una persona, para que esta persona crezca. Es el papel de nosotros como líderes en resiliencia. El respeto, fundamental, y el respeto empieza por sí mismo. Empieza por el respeto a nosotros mismos como personas. Es una cualidad muy importante. Gandhi decía que, y a mí me gusta mucho esta frase, decía, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieren estar contigo. Y esto finalmente tiene que ver con el respeto, porque muchas veces nosotros queremos todos ser grandes, ¿no? O sea, todos los seres humanos de alguna forma queremos ser reconocidos. Y muchos son grandes, ¿cierto? Y todos quieren alcanzarlo, pero eso a veces se quedan por allá en la estratosfera y ya nadie quiere, o sea, sí son grandes y quieren ser como él, pero yo no me reúno con él, ¿sí? Porque no quieren estar con él. Porque a veces se nos sube el puesto a la cabeza o se nos sube el ego. Y esos son de los grandes obstáculos que tenemos para respetarnos a nosotros como seres humanos, pero respetar a los otros. Entonces, ahí tenemos que, el respeto significa comprender y valorar al otro en su contexto individual y sociocultural. El respeto es fundamental ahora, y más en este mundo tan interconectado, globalizado y diverso. Ahí hay que entender más todavía que el concepto de respeto es fundamental para que podamos establecer relaciones humanas, para reducir los conflictos humanos, y también porque no solamente son humanos, son con la naturaleza. El respeto a la naturaleza, ¿sí? El respeto al agua, el respeto al ambiente. Y hay muchos temas que tenemos que revisar. Y esa será una cualidad que cada uno revisará internamente, pero es una cualidad también que tendríamos que promover en las organizaciones, ¿sí? En los gobiernos, en las colectividades. Inclusión. Debemos ser incluyentes, ¿sí? Inclusión. Hoy más que nunca, como decía, en este mundo diverso, multicultural, étnico, todo, tenemos que ser incluyentes. Y ser incluyente cuando se reconocen a todas las personas, la gente de una sociedad como parte de esta sociedad. Hay que mirarnos a los ojos, ¿sí? De respetar la diferencia. Respetar la diferencia de pensamiento, porque finalmente el pensamiento es el que nos puede ayudar, la diversidad de pensamiento es el que nos puede ayudar a crecer, ¿sí? Cuando compartimos el conocimiento y encontramos en el otro que el otro me ayuda a complementar y no es una competencia para mí, sino antes por el contrario me complementa lo que yo sé.
independiente del modelo de, de formación o de escuela donde yo venga. La confianza, esto es ese elemento yo creo que más importante y hoy más que nunca en esta pandemia generar confianza va a ser fundamental, porque ya no queremos, o sea, estamos encerrados y ahora tenemos miedo de salir. Y entonces para que las economías se recuperen tienen que dar confianza. Confianza en los restaurantes, confianza en los hoteles, confianza en el sector turístico, confianza en todas las actividades que normalmente hacíamos al aire libre o que hacíamos en áreas más concentradas. Se tiene que empezar a generar confianza, ¿sí? Y la confianza es algo importante porque la confianza tú la puedes lograr, te puede llevar años ganándote la confianza de una persona o una comunidad, pero una sola acción puede debilitar esa confianza, una mala acción, ¿cierto? Entre las cualidades más esenciales del ser humano está la confianza en uno mismo y crear confianza en los demás, decía Gandhi. Entonces, aquí es importante y por eso yo inicié esta conferencia con el poder creer en uno. La confianza en uno mismo es fundamental, en mis capacidades, por eso el autoconocimiento, que es la primera cualidad y en resiliencia, debe ser el que debe prevalecer. ¿Cuánto te conoces a ti mismo? ¿Te has mirado al espejo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus capacidades? ¿Confías en ti mismo? Y tiene que ver precisamente con valorar lo que soy, con lo que tengo, ¿sí? Y eso, en la medida que yo confío en mis capacidades, pues eso también genera una sinergia interesante y una energía positiva para crear confianza en los demás, porque los demás van a creer en mí. Y eso tiene que ver también con algo que hablábamos más atrás, que es con la manera en cómo soy coherente entre lo que yo pienso y entre lo que hago. Eso genera confianza. La reciprocidad es otra cualidad del líder en resiliencia. Eso tiene que ver con ganar juntos. Normalmente en nuestra vida escuchamos que hay un adagio popular que dice que el que da recibe. Y esto tiene que ver con parte de eso, ¿sí? Ganar juntos. La disciplina tarde o que temprano vencerá la inteligencia. Quien comparte es retroalimentado a su vez por quienes fueron beneficiados. Por el contrario, la mezquindad genera aislamiento y no genera sinergias. Aquí digamos que hablamos de una ley de la vida y de la compensación, que la compensación existe. El dar cosas buenas finalmente terminan devolviéndome cosas buenas y cosas malas también. Entonces, hay un elemento que un líder de resiliencia debe cultivar, es dar sin esperar nada a cambio, ¿sí? Hay que dar lo mejor que tengamos. Hay que ser generosos con el conocimiento. Más aún donde el conocimiento hoy está por todas partes, pero a veces el conocimiento no es el adecuado, ¿sí? O ese conocimiento no es tanto conocimiento y no información. Entonces, es importante poder lograr en ese ejercicio de compartir lo que tú sabes, lo que tú eres, permitir crecer conjuntamente. Y el líder en resiliencia entonces debe promover eso, la reciprocidad y el ganar juntos. Otro elemento importante es la articulación. Hoy, más que nunca, debemos crear redes y alianzas estratégicas. Hoy, más que nunca, y hoy lo estamos viendo, por la crisis que estamos viviendo, se están creando nuevas redes que antes no existían. Estamos usando más la tecnología. Sí, si antes habían redes, ahora más redes todavía. Alianzas estratégicas para salir avante. Aquí no vamos a salir solos, ¿sí? Tenemos que salir con ayuda de otros. Entonces, las redes son fundamentales. Este barco se llama el Barco de la Paz, un barco de unos estudiantes, bueno, una iniciativa de estudiantes japoneses en el año 80, finales de los años 80. Hacían viajes en Japón regionales, ¿sí? Ellos andaban en un barquito pequeño, iniciaron con un... Y entonces ellos crearon esta iniciativa para llevar un mensaje al mundo del desarme nuclear y de la no guerra. Entonces, ellos han logrado durante muchos años, han logrado establecer, y miren el buque que tienen, ¿sí? Un barco que le cabe más de 1.500 personas, es un buque temático, es un turismo temático, perdón, donde le da la vuelta al mundo en tres meses, y es un barco que lleva un mensaje
desde lo ambiental, desde lo humanitario, desde el tema de género, la resiliencia, un mensaje por todo el mundo precisamente enfocado a la paz, ¿sí? Y este barco de alguna manera ha generado mucha articulación, encuentros entre muchos actores, temáticas, que finalmente se han convertido en elementos para llevar a reuniones globales donde muchas de esas reflexiones se han tenido en cuenta. Entonces, la articulación es fundamental. La flexibilidad, hoy más que nunca tenemos que ser flexibles. A veces nosotros somos como una tabla, o somos más, no, digo, como un concreto, yo diría, porque una tabla es flexible, una tabla de madera, es como el bambú, ¿sí? Estamos dispuestos a romper paradigmas. Si bien es cierto, hay una manera en cómo nos han formado, deformado nuestras escuelas de pensamiento desde alguna lógica, pues tengamos la posibilidad de escuchar, y ahí la flexibilidad empieza con tener la capacidad de escuchar. Y esa flexibilidad nos la muestra la naturaleza. ¿Sí? Hoy estamos enseñados a tratar de explicar todo de manera matemática y pues tratar de estudiar lo complejo, explicar lo complejo con algo, digamos, más simple, eh, pero se nos ha perdido, o más racional, y se nos ha perdido la esencia también de que la naturaleza no es tan racional y es mucho más armónica, mucho más biológica. Entonces tenemos que pasar de un pensamiento cartesiano, o sea, tenemos que romper paradigmas, tenemos un pensamiento cartesiano como la de un cubo de Rubik, ¿sí? Es un cuadriculado por todo lado, cuadrado por todo lado, o como una tabla de Excel, y que todo lo que no esté ahí en la tabla de Excel, ¿sí? O no esté aquí en este cubo de Rubik, no existe, no se cree. Lo que la naturaleza nos está enseñando es que tenemos que tener un pensamiento mucho más natural, más biológico, ¿sí? Porque la naturaleza de por sí, el ser humano es así, es más sistémica, ¿sí? Es más en espiral. La linealidad pues, nos lleva a pensar linealmente. Aquí tenemos que entonces empezar a pensar de manera circular, ¿sí? Es un pensamiento obviamente más complejo, pero que ese pensamiento complejo se puede construir a partir de aproximaciones de poder entender la vida desde la cotidianidad y de esa forma ir tejiendo para entender lo complejo. La creatividad es fundamental diferenciarse. Hoy más que nunca necesitamos diferenciarnos del resto de las personas. Ayudar a que los otros diferencien. Ojalá que todos nos diferenciemos. De esa manera la competencia se disminuye, ¿sí? O la competencia se hace diferente, ¿sí? Entonces, este señor que está acá se llama Tony Rutiman, Tony el Puentero. Él llegó a América Latina, bueno, desde los 18 años está haciendo puentes de rescate, puentes con material de chatarra de segunda de las petroleras, compañías petroleras del mundo, Asia, África y América, han sido, digamos, desde los 18 años, él es suizo, las áreas donde ha trabajado y ha logrado crear una iniciativa que se llama los puentes de rescate, se llaman Tony el Suizo, Tony el Puentero, ¿sí? Y él llevaba con su voluntariado en diversos territorios, llevaba la oportunidad de que cada vez que había un evento natural donde había pérdida de puentes, que era a través de los que se comunicaban las comunidades rurales, él llegaba con material de chatarra, con puentes ya construidos en otros lugares, pero haciendo uso y apoyado por algunos gobiernos para ayudar a solucionar el tema de la movilidad y la conexión de las personas, y además de eso enseñaba a la gente a hacer puentes, ¿sí? Llevaba su soldador, ¿sí? Su equipo de soldadura, sus materiales, enseñaba a hacer puentes. Entonces estaba generando unas capacidades, dejaba unas capacidades locales, ¿sí? Y entonces él decía, o él dice que las fuerzas de esos puentes residen a la vez en aquellos que los han construido con sus propias manos. O sea, es decir, esto nos quiere decir que la resiliencia se construye con las propias manos, se teje a mano, es una obra de arte, porque no es igual para todos. Y finalmente, la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental que le puede salvar la vida al otro. Comunique todo lo que sabe en favor de la reducción del riesgo, en favor de solucionar algún problema. Esto es una cualidad muy importante del líder en resiliencia, ¿sí? Y uno de los grandes exponentes, un ejemplo, fue Martin Luther King, que fue un gran comunicador que actuó como caja de resonancia para generar cambios, cambio en Estados Unidos, cambio en la dignificación de los derechos de los afroestadounidenses. Y tenemos que actuar de alguna forma, un ser humano como por todos nosotros, ¿sí? Las personas que he mostrado acá
de alguna manera mostramos lo positivo de las personas, que es lo que valoramos acá, porque estamos partiendo de que la resiliencia es algo positivo y no negativo. Por eso las cualidades de una resiliencia deben propender por trabajar desde una comunicación asertiva, ¿sí? Con un propósito positivo de crear capacidades en los territorios. Perdón. Entonces, si yo pudiera tomar estas cualidades y ya para finalizar y dejarles a ustedes la reflexión, podríamos decir que un líder en resiliencia, que es lo que busca, o que lo que buscaba plantear esta charla, darle elementos desde lo conceptual para que ustedes tengan los argumentos iniciales para reflexionar sobre cómo crear o cómo caminar el camino, cómo ir hacia convertirse ustedes en líder en resiliencia, que ya lo son, porque de manera innata ya lo son, porque desde donde trabajen están ayudando a promocionar fortalecimiento de capacidades. Podemos decir que un líder en resiliencia es cualquier persona capaz de inspirar, generar, impulsar y motivar sinergias positivas en un grupo humano del cual hace parte. Si usted ha hecho esto o puede hacer esto, de inspirar, generar, impulsar, motivar sinergias positivas en un grupo humano del cual hace parte para solucionar alguna problemática, para adelantarse y anticiparse a potenciales crisis, usted es un líder en resiliencia. Un líder en resiliencia no se siente víctima de las circunstancias, sino que comprende la oportunidad en esa realidad y asume la responsabilidad. Porque normalmente estamos tirando la responsabilidad, ¿no? Eso es problema del Estado. Eso es problema de la comunidad. Eso es problema del sector privado, y todo el mundo finalmente, ¿sí? No pasa nada. Entonces, asume tu responsabilidad. Entonces ese líder es aquel que no se siente la víctima, y sino que ve en la crisis una oportunidad y ayuda a que otros se fortalezcan en la crisis. Y ayuda a que otros, antes de que entre a la crisis, eviten entrar a la crisis. Y se fortalece frente a las crisis y promueve el fortalecimiento de los otros. Entonces, finalmente, si yo dijera, ¿y cómo llevo la práctica esto? ¿Cómo yo construyo desde esas cualidades, cómo convierto esas cualidades que yo he identificado y que hemos puesto acá en este webinar, cómo lo convierto en un hábito y cómo lo pongo en práctica? Entonces yo, para finalizar, les voy a presentar esta tabla que hemos desarrollado con estos aspectos que considero importantes, ustedes deben tener en cuenta. La cualidad del autoconocimiento, que empieza por sí mismo, recuerden. Lo que tenemos que, para llevarlo, tenemos que crear un hábito, hay que reflexionar internamente, ya sea desde el punto de vista individual, si yo lo estoy viendo como una persona o como una organización. Reflexionemos internamente, ese es el hábito que creamos, una reflexión interna. Debemos estar reflexionando toda la vida, ¿sí? Reflexionando y actuando, ¿no? Obviamente, no podemos quedar en la reflexión porque nos quedamos quedar pensando y no hacemos nada. Y esa reflexión interna que yo hago sobre esas cualidades de si me conozco o me desconozco, o si conozco una comunidad o no la conozco, o si conozco un problema o no lo conozco, me debe llevar en la práctica. Eso, al final, ustedes tienen que sentir una renovación física, mental y espiritual. ¿Sí? Fíjense, esa cualidad tan importante. Autoconocimiento a través de la reflexión interna que me permite, puesto en práctica, haber hecho una renovación física, mental y espiritual. Eso te permite entonces estar en paz. Eso te permite estar entonces, digamos, en un nivel de armonía que te va a permitir entonces avanzar hacia el otro peldaño, y te va a permitir, porque la resiliencia empieza en uno, te va a permitir muy probablemente ayudar al otro. Compromiso. El compromiso requiere proactividad, ¿sí? No es que estoy esperando a que me empujen, no. Aquí el líder en resiliencia no espera que lo empujen. El líder en resiliencia hace. Proactivo, ¿sí? Y esa proactividad puesta en práctica es una responsabilidad. Busca la responsabilidad con sí mismo, pero para el entorno. Todo lo que tú hagas en esa proactividad, desde la responsabilidad para sí y para el entorno.
que promueva. Si hace ciencia, entonces que esa ciencia finalmente puesta en práctica, ¿sí?, sirva para mejorar las condiciones de vida de una comunidad. Si haces política también. Si trabajas en lo económico también. Si trabajas en la salud, en la educación. Tercera cualidad, respeto. El respeto te debe llevar entonces a generar empatía. El hábito creado la empatía, ¿sí? Y esto puesto en práctica es que la empatía, en la medida que yo genero empatía con las demás personas, con las organizaciones, muy probablemente voy a tener un relacionamiento efectivo que me va a hacer a mí, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a ganar, ¿sí? A ganar en todo aspecto, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista económico, muy probablemente. Inclusión, mente abierta, hábito creado, la mente abierta. Y el puesto en práctica, abierta la diferencia. A veces uno se sesga y dice, no, es que no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Tenemos que estar a verse en la diferencia porque muchas veces en la diferencia encontramos soluciones a temas que muy probablemente nosotros no hemos resuelto. Entonces, tenemos que estar abiertos a la diferencia. Confianza. El hábito creado de la certidumbre. La certidumbre en términos de que si yo genero confianza, yo tengo la certidumbre de que puedo creer en él o pueden creer en mí porque yo cumplo lo que prometo, porque lo que pienso hago, obviamente de manera positiva, ¿sí? Y eso implica, puesto en práctica, es creer en los demás. Creer en los demás implica también que crean en mí o esforzarme para que crean en mí. Hoy nadie cree en nadie. Normalmente los seres humanos y nosotros en América Latina no creemos en el Estado, ¿sí? Muy pocos creemos. Entonces, la confianza, y ni creemos en el vecino, ni creemos en el otro, porque siempre estamos por la misma, obviamente, por la misma escenario de donde vivimos. Pero creer en los demás es un elemento que puede ser parte de la certidumbre. La reciprocidad, beneficio mutuo, es el hábito creador. En la medida en que yo gano, tú ganas. Y eso es actuar en el gana-gana. ¿Cómo construimos conjuntamente soluciones que nos permitan entre todos salir de la crisis? O entre todos evitar de que se llene la crisis, porque son los dos aspectos, en la fase elástica o en la fase plástica. Luego, entonces viene la articulación, trabajo en equipo, fundamental. Hoy el que trabaje solo, digamos, le va a quedar más difícil. Y todo esto puesto en práctica es intercambio para la innovación. El trabajar en equipo te permite intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, intercambiar elementos también, que finalmente te va a permitir innovar y salir adelante como un líder en resiliencia. Flexibilidad, el hábito es dispuesto a aprender y desaprender, ¿sí? No hay nada, no existe una verdad revelada. Tenemos que estar dispuestos a aprender y desaprender. Y eso implica que estamos dispuestos a romper paradigmas. Todo lo que habíamos pensado que era una cosa antes, ¿por qué no decir, yo tengo la posibilidad ahora de decir que es otra cosa? Démonos esa oportunidad. La creatividad, nuevas formas de mirar, ¿sí? El hábito creado nuevas formas de mirar. Hoy más que nunca necesitamos nuevas formas de mirar. Es decir, es como que si nos dieran unos lentes, como que nos quitemos los lentes viejos que tenemos para, ya sea para leer o para conducir o para lo que sea, para proteger los ojos, pero usemos unos lentes nuevos, ojalá bifocales, para ver de lejos y para ver de cerca, ¿sí? Y que nos permita entonces tener nuevas formas de mirar el mundo. Hoy más que nunca necesitamos nuevas formas de mirar. Y también eso nos permite, puesto en práctica, tener un pensamiento lateral, un pensamiento sistémico, un pensamiento que no se sesga en una sola cosa, sino que te permite esas nuevas formas de mirar del mundo y no sesgado aquí ¿sí? Como lo hacen los caballos, a veces cuando colocan aquí esos elementos. Entonces permite tener un pensamiento lateral que te permite mirar a toda parte y que te permite repensar constantemente el mundo. Y la comunicación, escuchar al otro, ¿sí? Escuchar al otro es fundamental porque no sabemos escuchar. Hábito creado, escuchemos a los otros, ¿sí? Y todo esto finalmente me permite, puesto en práctica, es que debemos impulsar como líderes en resiliencia una comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva empieza por entender y comprender la resiliencia como capacidad, como algo positivo, como una oportunidad que tenemos nosotros para repensar la manera en cómo nos hemos interrelacionado con la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Y para poder, digamos, avanzar de manera positiva y propositiva en las soluciones de las grandes crisis que ya tenemos y en evitar que nuevas crisis se puedan generar.
Entonces, esto es lo que le quería compartir a ustedes en este espacio. Agradezco a todos los que han tenido la oportunidad de acompañarme durante estas 2 horas. No sé si tienen alguna pregunta. La presentación se las voy a compartir. Esta presentación les va a llegar al correo y también vamos a compartirle el video por si quieren repetir el mismo. ¿Alguna pregunta? No, pues para darte las gracias, muchas gracias por el compartir de todo tu conocimiento y experiencia. Y no, con todas las ganas puestas y todas las expectativas y formándonos cada día más, pues yo soy ingeniera ambiental. Pues logré pues ya obtener una maestría también en la parte ambiental y pues mi tesis digamos que la trabajé mucho en el tema de gestión del riesgo. Y con ella fui a dar hasta inclusive a Alemania, en la Universidad de las Naciones Unidas, a dar a hacer como un curso frente al tema de todo el marco de la gestión del riesgo con diferentes tipos de profesionales, desde el área de la salud, tema de bomberos, personas de Japón pues que habían estado también trabajando en los temas de terremoto y todo. Y bueno, de ahí en adelante pues he estado pues tratando de compartir esos conocimientos y de seguirme formando. Y más allá de esto, pues estoy también con ese propósito de ser una líder en la parte ambiental. En la resiliencia me encanta el tema y bueno, estoy también formándome como coach hoy en día y pues la idea es aprovechar estos espacios. Así que muchas gracias, ingeniero Henry, por hacernos esta invitación precisamente en este momento en donde hay un momento de crisis y bueno, tratar de cambiar esos patrones repetitivos que veníamos frente a tantas cosas como los patrones de consumo para llevarnos a un patrón de avance. Entonces, bueno, ese es como el propósito y infinita gratitud con tu compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por las palabras. No sé si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta. También decirles que este viernes vamos a tener un webinar para los que se quieran conectar. Vamos a estar conectados desde Playa del Carmen, en México, y el tema va a ser destinos resilientes y vamos a tratar de compartir también cuáles serían las estrategias del sector turístico que debe asumir para la recuperación. Así que los que deseen participar, les vamos a enviar al correo electrónico o también lo pueden consultar por la página de Facebook. Este webinar que yo sé que va a estar interesante porque el sector turístico es el que ha sido más afectado, uno de los más afectados, ¿no? Entonces, en ese repensarnos de cómo va a ser este proceso de recuperación al sector turístico digamos, por la manera en cómo ofrece su servicio y además nosotros también como lo usamos, pues le va a tocar reinventarse. Yo diría que casi totalmente. En unos aspectos asociados a la bioseguridad, asociados bueno, a los cambios de hábitos, ¿sí? Tanto del turista como de los que ofrecen el servicio, desde el transporte a las cadenas de suministro, todo. Entonces, qué bueno que ustedes pudieran participar y ahí con todo gusto los espero. Sí, claro, voy a dar la presentación, les voy a enviar la presentación a los correos, igual también les vamos a enviar esta grabación de video para que lo puedan repetir, lo puedan ver, lo puedan compartir. Una última inquietud es de Sí, claro. pronto, pues, de pronto tienes formado, no sé, un grupo de personas que queramos, pues,
como seguir en esta formación y queramos pues ir ejerciendo y hacer como sinergias, entonces pues sería interesante saber. Y, bueno. Sí, claro, de Zona Resiliencia, que es a través del cual Ajá. nosotros estamos desde la Escuela de Educación, desde la Escuela Global de Educación en Resiliencia, que es una iniciativa que venimos desarrollando. Tenemos una es Zona Resiliencia, que es un espacio, que es el espacio que estamos creando desde Soluciones Resilientes para generar comunidad de aprendizaje. Entonces, aquí con estos webinars que van a ser, ya llevamos 3, ¿sí? Faltan 5 webinars que se están dando a través de la Escuela de Educación Global en Resiliencia. Pretendemos que mucha gente haga parte de este grupo de Zona Resiliencia, ¿sí? Que nos podamos conectar todos y que desde ahí entonces podamos desarrollar múltiples aprendizajes, de que podamos hacer, que podamos Como compartir, entre que todos. vamos a crear también redes de aprendizaje. Y lo que estamos haciendo inicialmente con estos webinars es poder empezar como a ayudar a construir esas redes. Y ya digamos, con los dos que han participado, ya hacen parte de nuestra red de Zona Resiliencia. Entonces, este es un tema importante y muchas gracias por hacer la pregunta. Ah, bueno. Chévere. Ahí les estaremos comunicando. Bueno, muy bien. Les agradezco nuevamente y entonces nos vemos ya sea el viernes o el próximo miércoles. Vamos a hablar de negocios resilientes, ¿sí? Que es un tema también bastante importante. Muchas gracias nuevamente a todos y les deseo una feliz tarde o noche. Adiós.